Buenas tardes. Continuamos con la segunda parte después de este cortito descanso. Participa o interviene ahora el periodista científico, creo que es novelista también, cuentista, fotógrafo, tiene más profesiones que Claudio Coello o Jorge Bucay, me parece a mí. Y sobre todo es un buen amigo, Mauricio José Schwartz, que también tiene libro. Bueno, en este caso es un libro conjunto. Es el libro de las primeras jornadas de Misterios a la Luz de la Ciencia, que la universidad ha publicado, en una edición que yo siempre digo que es de lujo. Es un libro con ilustraciones a todo color, un papel impresionante y encima por el módico precio de 11 euros. Bueno, y cortado este intermedio publicitario, en este libro nos explica Mauricio, por ejemplo, cómo es posible, si es posible no comprar Ferraris a 1000 euros, una cosa que más en estos tiempos de crisis puede ser recomendable. Hoy Mauricio va a hablarnos de un tema sobre el que no dudó cuando le dije, ¿te apetece hablar de las teorías de la conspiración? Como en mayo, ¿verdad? Yo sé que a él le encanta. Hoy hemos estado hablando de ello por la radio. Seguramente mañana alguno se acordará de nuestra familia por lo que hemos dicho por la radio. Mauricio es una especie de martillo de charlatanes. En su web, en su programa de radio que ustedes pueden escuchar en internet, además de ser un magnífico divulgador científico, como demuestra semana a semana en el suplemento Territorios del Correo, entre otros sitios. Su conferencia, ya le cedo la palabra, y luego tendremos una mesa redonda en la que podrán preguntar lo que quieran, se titula Ten miedo, ten mucho miedo, el negocio de las teorías de la conspiración. Les dejo ya con Mauricio José Schwartz. Gracias. Bueno, buenas noches. Para empezar, quisiera yo que me ayudaran a hacer un ejercicio de preguntarnos realmente para qué son las jornadas que organiza aquí Gámez. Realmente qué es lo que se busca. Y sobre todo una duda que a mí me corroe, que es, ¿realmente ustedes por qué están aquí? ¿Qué pretenden realmente? Por ejemplo, el señor aquí de la fila 2, ¿usted qué está tratando de ocultar y por qué no nos lo quiere decir? Es el tipo de preguntas que engloban o que arrancan el maravilloso mundo de las teorías de la conspiración. Y son preguntas del tipo, sigue usted pegándole a su mujer. Es decir, conteste como conteste, usted se ha jodido. ¿Qué está tratando de ocultar? No estoy tratando de ocultar nada. Hombre, me lo imaginaba, no me lo iba usted a decir. Son preguntas que presuponen cosas con las que uno tiene que estar de acuerdo o no. Y lo que hacen las teorías de la conspiración, de las que conocemos bastantes, es precisamente hacer que la gente tenga miedo, que tenga mucho miedo, y que gracias a ello adquiera una serie de productos que la industria de la conspiración pone a su alcance por módicos precios. Vienen de muchas variedades. Hay una teoría de la conspiración para cualquier cosa que usted le pueda tener miedo o cualquier responsabilidad que le quiera dar a alguien a quien usted deteste. Hay historias de conspiraciones de la industria médica y farmacéutica, de la industria petrolera, son unos malos buenísimos, sirven para todo. La industria automovilística, la industria de la telefonía móvil, que como usted sabe nos quieren sacar cánceres de cerebro a todos, hasta la fecha fracasando estrepitosamente. El gobierno de los Estados Unidos, que es uno de los malos más exitosos del mundo, y se lo han ganado a pulso, esto hay que reconocérselos, pero también están los demás gobiernos del mundo, por supuesto están por lo menos los gobiernos de Occidente, el Vaticano, los judíos, los islamistas, los laicos, los comunistas, la Organización de las Naciones Unidas y algunas asociaciones de crianza de perros labrador. ¿Qué es y qué no es una teoría de la conspiración? Se nos presentan como forma de explicar situaciones de cierta complejidad. Por poner un caso, durante mucho tiempo el Plan Cóndor, en el que estuvieron implicados varios países del cono sur de Sudamérica,
y el gobierno de los Estados Unidos destinado a aniquilar físicamente a todos los disidentes y a toda la gente que fuera medianamente progresista, fue una teoría de la conspiración. Existía la idea de que había esto, pero hasta que no se tuvieron las evidencias no se pudo decir, como lo podemos decir ahora, que existió el Plan Cóndor. Hay muchas situaciones reales, hay muchas conspiraciones reales. Por ejemplo, mientras más personas estén implicadas, más rápido se sabrá de la conspiración. Una buena conspiración solo dura un tiempo determinado antes de empezar a desmoronarse. Generalmente se dice, si usted está haciendo una conspiración, póngala en marcha ya, porque si deja pasar un tiempo prudencial, se van a enterar. Y además, las conspiraciones demasiado ambiciosas o demasiado complejas acaban torpedeándose solas por las disensiones a su propio interior, sobre todo cuando se busca un pedazo de pastel demasiado grande, o un pastel demasiado grande, todo el mundo quiere un pedazo más grande. Hay una conspiración de la lluvia en contra de esta conferencia. La única forma, ustedes lo saben, de mantener un secreto es que solo lo sepan 2 personas y una de ellas esté muerta. De otro modo, guardar un secreto es imposible, por lo menos en el mundo real. En el mundo real hay enfrentamientos y hay secretos. Nos parece perfectamente normal que una empresa trate de ganarle a otra, de quitarle participación de mercado, de encontrar avances tecnológicos antes que la competencia, de hacer publicidad a su favor y contra el otro, a veces incluso una competencia que se sale de lo legal. A veces puede llegar al sabotaje, a la competencia desleal, a la publicidad engañosa. Nadie diría, por ejemplo, que las ocasionales campañas de leyendas urbanas de la Coca-Cola con el dedo o la Coca-Cola con el ratón, que aparecen frecuente cada tanto tiempo en la cultura popular, sean producto de una conspiración. Cierto que las puede alentar un poco el principal competidor de la Coca-Cola, pero no es una conspiración. Una conspiración ocurre cuando las explicaciones pasan de lo razonable a lo delirante. Las teorías de la conspiración a las que nos vamos a referir, a las que tenemos que tenerles miedo, desafían todo lo que sabemos. Es decir, nos presentan una humanidad que no es coherente con la humanidad que conocemos todos nosotros. Se basan en interpretaciones, en suposiciones, en evidencias circunstanciales, nunca en evidencias sólidas, y sin embargo se nos plantean como algo tan poderoso, tan malévolo, de alcances tan grandes, que suenan como las historias de los paranoicos. Yo no estoy tratando de decir para nada que quienes proponen estas creencias estén locos, de ninguna manera me atrevería a decirlo, tampoco me atrevería a decir lo contrario. A este tipo de creencias que se salen ya de lo racional se les conoce como conspiranoia, palabra bastante original y elegante, creada a partir de conspiración y paranoia. Acuérdense que el paranoico es capaz de aclarar, de explicar sus delirios de una manera extraordinariamente coherente. Tienen habitualmente los paranoicos una inteligencia privilegiada y pueden explicar por qué todos están contra mí. Bueno, pero ¿cómo lo sabe usted? Porque yo los observo. Ellos me están observando y usted es parte de la conjura. Y un paranoico conversando con su psiquiatra y demostrándole que es parte de la conjura es una cosa digna de verse. Yo lo vi en alguna ocasión y es alucinante, porque la racionalidad aparente, la lógica interna del paranoico es asombrosa. Las conspiraciones paranoicas son un espacio de irracionalidad en el que se manejan con poco o nulo rigor datos, ideas, suposiciones y falacias para alcanzar conclusiones decididas de antemano. Las teorías conspiranoicas no parten de un análisis de los hechos, sino que se apoyan en el miedo a un elemento, aspecto, hecho o grupo, potencian ese miedo interrelacionando de modo alegre y poco sostenible muchos hechos y elementos que no tienen relación con ello, plantean la existencia de alianzas muy poco viables. La menos viable, y sin embargo se ha hablado mucho de ella, es la alianza entre judíos, masones y comunistas. No. Los pactos secretos entre el Vaticano y los extraterrestres, esto es muy bonito, y además con un poder tan grande por parte de los conspiradores que plantean problemas que no se responden o solo se responden dentro de la lógica del delirio.
Para que una conspiración sea tal, no basta que dos compadres se reúnan en el bar a planificar la instalación de un negocio que deben mantener en secreto para que no les roben la idea. Para que una conspiración merezca su lugar en las revistas del misterio, en los programas de Iker Jiménez y su tropa, tienen que tener por lo menos 3 condiciones. Primero, deben tener más poder del que razonablemente se le puede adjudicar a nada. Es decir, ninguno de los poderes que conocemos es tan potente como los poderes de las conspiraciones que se nos presentan. Igual son con los masones, con los extraterrestres, con los intraterrestres nazis que nos visitan en sus platillos voladores que salen por el agujero de la Antártida. Lo vamos a ver más adelante, porque es una de las teorías de conspiración más guapas, sobre todo por su absoluto delirio. Haciendo la guerra psicotrónica con la cual nos controlan mentalmente para evitar esta persecución de papel albal. Luego vamos a ver algunos modelos sorprendentes. Estas conspiraciones tienen una agenda secreta que va más allá de lo lógico en los secretos habituales de la economía y el Estado. Por ejemplo, un grupo industrial puede hacer un complot secreto para apoderarse de un adversario con una OPA más hostil que Jiménez Los Santos con dolor de muelas. Pero eso no es noticia. Mientras que si suponemos que lo que realmente quieren es quitarle a los estadounidenses su derecho a tener armas y aliarse a tiros porque voló la mosca, entonces estamos hablando de una buena conspiración. Las ventas de armas se desataron en los Estados Unidos cuando se veía que iba a triunfar la candidatura de Barack Obama, porque estaban convencidos que Barack Obama es parte de la conspiración del nuevo orden mundial que le va a quitar a los estadounidenses su derecho a aliarse a tiros cuando les sale de la gana. Y las conspiraciones que se nos presentan son perfectas, no tienen disidentes, no cometen errores, nunca se les escapa un documento, consiguen controlar completamente todo lo que ocurre en su interior para impedir que el mundo se entere de su poder, de sus alianzas y de su agenda secreta. Los únicos que se enteran y nos lo advierten son los valerosos conspiranoicos. Las conspiraciones más populares y más delirantes no se refieren a un asunto en particular, al final acaban englobándolo todo. Todas las conspiraciones quieren controlar el mundo. Yo siempre me he preguntado ¿para qué? O sea, es como los dibujos animados, cuando sale el científico, siempre es un científico el malo, este problema anticiencia de muchos creadores de dibujos animados, quiere dominar el mundo. ¿Para qué? Es que es complicadísimo. ¿Se imaginan ustedes estar a cargo de 6,000 millones de irresponsables? La mitad de los cuales son hombres, que es peor, pero en la otra mitad más o menos se puede tratar. De sus necesidades, no veo lógico, pero siempre se quieren apoderar del mundo y siempre utilizan una cantidad de recursos. Pues si tú eres rico, tío, si te puedes comprar 6 naves extraterrestres, 4 aviones, 7 tanques, ¿para qué quieres apoderarte del mundo? Si tú tienes una cantidad de pasta y no sabes qué hacer con ella. Pero los recursos a los que tienen acceso los malos de dibujos animados son muy parecidos a los recursos a los que tienen acceso las conspiranoias. Y las conspiranoias además son cíclicas. Ustedes digan, ¿el gobierno estadounidense sabía realmente que iba a ser atacado y permitió los ataques para poder entrar en guerra? Esto lo han dicho mucho respecto del 11 de septiembre. Lo que no saben es que esto también se dijo del ataque a Pearl Harbor. Durante mucho tiempo los conspiranoicos en los años 40 y 50 en los Estados Unidos afirmaron que Estados Unidos sabía que iba a ocurrir el ataque. Y hay un montón de datos que dicen que el ataque, que hoy los vemos históricamente, dicen, pues es que venían. Los ingleses tenían una cosa nueva que se llamaba radar y vieron venir un montón de aviones japoneses. Le avisaron a los estadounidenses le dijeron, tu aparato debe estar mal. Los japoneses no tienen tantos aviones. Todos los datos a los que tenía acceso Estados Unidos estaban fragmentados, no había internet, no había los medios de comunicación con los que contamos ahora. Nadie pudo reunir en el transcurso de esa mañana todos los datos para decir nos están atacando los japoneses. De eso nunca se pudieron enterar, pero la conspiración existió. Secretos siempre ha habido, pero cuando un conspiranoico se acerca a un secreto, ese secreto siempre tiene un doble sentido. Por ejemplo, en uno de los lugares clásicos de las conspiraciones de este mundo, que es el Área 51,
existe este letrero. El Área 51 es donde se desarrolla el tema de Roswell y de los extraterrestres, de los cuales no voy a hablar hoy casi, porque en las teorías de la conspiración aparecen mucho. Este es un lugar donde se llevan a cabo pruebas secretas del ejército. No sé si ustedes han tratado de meter, no con un ejército como el de Estados Unidos, métanse una base donde se llevan a cabo pruebas del ejército español. Y van a ver que no precisamente les tiran la alfombra roja. Pero cuando un conspiranoico ve esto, no dice, hombre, a lo mejor no quieren que un espía se entere de lo que están haciendo para defenderse, que tenemos armas nuevas. O a lo mejor no quieren que vaya yo por un sitio donde están haciendo unos bombardeos de prueba y me conviertan en pequeños pedacitos de persona. Lo que los conspiranoicos dicen es, ¿qué quieren ocultar? ¿Realmente qué es lo que quieren ocultar? Porque lo que debería ver a sus ojos es más bien un letrero como este. La teoría de conspiración que a mí me parece más relevante, más reveladora de muchas cosas, es la que mencionábamos antes, la de la tierra hueca. Es una vieja historia. Desde que el hombre vio las cavernas que había a su alrededor, más bien a sus pies, imaginó un mundo subterráneo. Un mundo subterráneo en el que ocurrían generalmente cosas desagradables. Allí se encontraba la sede del Hades de los griegos, que era un lugar muy poco agradable. También después el cristianismo fundó allí el infierno, que tampoco es un lugar extremadamente agradable. Y hacia el siglo XIX hubo algunas teorías de que la Tierra podía estar hueca. Es decir, que la Tierra podría ser una esfera hueca en cuyo interior pudiera haber otra civilización. Sonaba guay, la verdad. Tiene un pequeño problema, que por la densidad que tiene la Tierra, si lo que está dentro no está lleno, no nos salen las cuentas. La densidad que tiene nuestro planeta para tener la masa que tiene exige que lo de adentro esté lleno. Pero los ocultistas encontraron una idea aún más maravillosa. Los ocultistas tienen una fascinación muy particular por los nazis. Nunca me he explicado por qué y la verdad me da miedo preguntarme por qué. Los nazis en realidad no fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Se retiraron a sus bases secretas en la Tierra Hueca. En realidad, los ovnis no son naves extraterrestres, sino naves intraterrestres de los nazis, que han seguido desarrollando su hermosa y linda civilización en el centro de la Tierra y salen a visitarnos de cuando en cuando. Hay gente que se cree esto. Este lugar, por cierto, se llama Agartha. En este mapa, desafortunadamente, está escrito mal. La H va después de la T, no después de la G, pero por lo visto este chaval no estaba muy metido en este tipo de ortografía. Como verán ustedes, hay por ejemplo un túnel desde la pirámide de Giza hasta la Tierra. Hay un sol en el centro. Esto es lo más bonito del mundo. En el centro hay un sol, su solecito pequeñito. La física dice que para que un sol pueda echar a andar como horno de fisión nuclear, debe tener 75 veces la masa de Júpiter. Los expertos, los que se llaman tierrahuequistas, pues allí todo el mundo tiene que tener su nombre, los tierrahuequistas dicen que lo que pasa es que estamos equivocados respecto a las estrellas, no explican más. Como verán ustedes, está el punto en el norte por donde salen los platillos voladores a Venus, muy guapo. Está la tierra de las razas avanzadas y la tierra de las razas semi-avanzadas, no se vayan a confundir. Está la base de naves espaciales que vienen a Asia y desde otras galaxias. Y todo esto funcionaría muy bien de no ser por una cosa. Newton, no sé si lo conocen, este chico Isaac Newton, que descubrió cómo funcionaba la gravedad, se planteó este problema en algún momento. Si ustedes ven en algún punto de allí, dice que el centro de gravedad se encontraría en el manto que está aquí. Center of Gravity, centro de gravedad. Entonces, claro, estarían atraídos. Los de arriba estarían atraídos igual que los de abajo. Caminaríamos así. Desafortunadamente, Newton demostró con un teorema que no, que en realidad en el caso de una esfera, sobre todo si es una esfera perfecta, sin ninguna imperfección, quienes estuvieran adentro no tendrían ninguna atracción gravitacional. Por lo tanto, estarían además flotando como angelitos.
hay gente que se cree esto. O sea, yo creo que más allá de lo que es chistoso, porque es divertido, porque es delirante, porque suena muy extraño, hay gente que realmente cree que la Tierra está hueca y que los nazis viven en el centro de la Tierra y mandan sus ovnis intraterrestres. Esta es la parte de la conspiranoia o teorías de la conspiración que se relaciona estrechamente con el mundo del misterio o el ocultismo. Yo llamo ocultismo el conjunto de creencias y temas que aparecen en revistas, libros, programas de radio y programas de televisión ocultistas, que dicen que se especializan en el misterio, pero ahí echan de todo junto. No hay un criterio, y esto es cierto. Yo llevo 30 años haciendo un poco de difusión del pensamiento crítico como periodista, y llevo 30 años preguntándole a los rarólogos ¿qué es lo paranormal? Defíneme la palabra paranormal. Llevo 30 años fracasando. Por supuesto, si alguien lo desea, está invitado, terminando la conferencia, me da su idea de lo paranormal y vamos a demostrar que es normal. Generalmente lo que definen es normal. Pero en estas emisiones de medios electrónicos y en estas revistas y libros hay fantasmas, creencia en visitas extraterrestres, poderes mentales, la magia, adivinación del futuro, comunicación con los muertos, revisionismo de la histeria, creencia en la realidad de los mitos y teorías de la conspiración. Es un entorno verdaderamente aterrador este. Allí campan fantasmas que casi nunca se dejan fotografiar o grabar. Pueden aterrorizar a familias enteras, pero si aparece alguien con una cámara, por cutre que sea, desaparecen. Ríanse de los crucifijos con los vampiros. Hay magos que pueden estar en 2 lugares a la vez, y hay señores de gafitas que se lo creen y escriben novelas sobre la bilocación de una monja y aseguran que es en serio. Y algunos de ellos se llaman Javier Sierra, por poner un ejemplo. Las tablas Ouija se mueven solas, y estas tablas llevan a los jóvenes a la locura o incluso a la posesión demoníaca. Los brujos hechizan, los santeros reparten suerte, algunos personajes conocen el futuro, pero no nos lo quieren decir, y cuando nos lo dicen, deciden engañarnos. Paco Porras, así ¿cómo se llama el argentino? Octavio Aceves, que se ha dedicado a mentirnos como parte de su conspiración y ha fallado todos los hijos de los príncipes de Asturias. Allí viven monstruos como Nessie, el Yeti, el Pie Grande, el Hombre Polilla y algunos otros más extraños, más todos los que presentaban anteriormente aquí. Es un mundo de locos, que es el mundo de los amigos del misterio. Y en este mundo del ocultismo hay 2 personajes esenciales. El primero es el protagonista. Es el Travis Walton que es abducido, es el Anthony Blake que cree que tiene poderes, es el Uri Geller que dobla cucharas, es la señora que dice que ve el futuro, está el Jodorowsky, que es un caso verdaderamente delirante. Nadie aquí vino por parte de Alejandro, por cierto. Es que llevan 2 años persiguiéndome porque me metí con él. Entonces todas las semanas me escribe alguien, dice cosas feas de mi mamá. Entonces a lo mejor alguien vino hoy enviado por Alex. Yo lo conozco desde que él en México hacía teatro con cierta decencia. Esos son los protagonistas del ocultismo, pero en la vida real existen también los que empaquetan, comercializan y venden esto. Se hacen llamar periodistas del misterio, son los Iker Jiménez, los Bruno Cardeñosa, los Carballal, los Sierra, etcétera. Ellos son personas que utilizan un lenguaje alambicado y sensacionalista y que repiten obsesivamente palabras como asombroso, misterioso, oculto, secreto, invisible y otras por el estilo. Y son personas que habitualmente van a casas encantadas de botellón con sus amigos, llevan algún par de aparatos, tratan de convertirse en protagonistas como las personas que les cuentan que vieron fantasmas y estas cosas, y entonces viven permanentemente con los pelos de punta, horrorizados de esas cosas, amigos que ponen verdaderamente los pelos de punta. Cuando hacen esto, creen estar investigando. A esto le llaman investigar. Pero en las teorías de la conspiración no hay protagonista. Y esto es lo más sensacional. Las teorías de la conspiración no necesitan que alguien las cuente, que alguien haya vivido la abducción extraterrestre, o que alguien diga que puede doblar cucharas.
con la mente. No olviden buscar en YouTube, o como dice una periodista famosa, YouTube. Busquen a Uri Geller, hay varios vídeos donde se ve claramente cómo dobla las cucharas, es maravilloso, las dobla con las manos, cuando nadie está mirando. En las teorías de la conspiración no se necesita el protagonista, no se necesita nadie que sepa de historia, de antropología, de sociología, de economía, de relaciones internacionales. Simplemente basta un señor, el señor que vende teorías conspiranoicas. Algo, como ejemplo, porque él dice que es un referente esencial en España sobre las teorías de la conspiración. Y aclaro su segundo apellido con el cual él no suele firmar, porque hay por lo menos he identificado 4 Santiagos Camacho en España que son totalmente inocentes de las burradas de esa ciudad. El señor no sabe de historia, pero sabe de conspiraciones. No sabe de los Illuminati, pero sabe de la conspiración de los Illuminati. Al mismo tiempo puede escribir la historia oculta del satanismo, escribir sobre la sombra que nos gobierna, la biografía no autorizada del Vaticano. Habrá que explicarle que biografía es de una persona viva, que los países tienen historia, pero parece que le molaba la idea de llevar biografía del Vaticano, no autorizada. Y que puede escribir cosas como la que vemos más pequeña aquí, que es la gran impostura, no se estrelló un avión en el Pentágono. ¿Perdón? No, la gran impostura fue reportada por él en la revista Más Allá, asegurando que no se estrelló un avión en el Pentágono. Y es que este es el estilo de investigación que más me gusta a mí de los expertos en las conspiranoias. Si ustedes tienen un problema como un ataque terrorista en los Estados Unidos, ellos no acuden a los expertos en seguridad, a los expertos en terrorismo, a los conocedores del Islam, a los conocedores de los sectores más radicales y violentos del Islam o de los sectores más radicales y violentos de los evangélicos del sur de los Estados Unidos, ni con los expertos militares, ni con ingenieros, ni cosa por el estilo. Van y entrevistan a otros expertos en teorías de la conspiración, mismos que tampoco tienen relación especial ni profesional con el tema. Y esto le pasa a otros grandes negociantes de la conspiranoia. No olvidemos que Bruno Cardeñosa Chao, por si hay alguno que no sea él, inventó realmente en una investigación rapidísima de un mes la conspiración del 11M. En cosa de mes y medio publicó 11M, claves de una conspiración, lo cual inspiró al señor Luis del Pino para creer que hay una conspiración y fundar el grupo de los peones negros, todo con base en absolutamente nada, porque no hay nada de información que pudiera implicar que esto fuera cierto. Pero para ubicar cómo funciona la teoría de la conspiración, de las que a mí me gustan realmente, vamos a una cosa muy bonita, que es esta ecuación que explica una de las teorías de la conspiración más delirantes y más guapas del mundo. Parece complicada, pero van a ver que no es difícil. Miren, en los años 30 se descubrió que el flúor, número atómico 9, provocaba que en un estado donde hay un exceso de flúor en el agua, en Colorado, hubiera menos incidencia de caries dental que en otros lugares. Cuando el flúor pasaba de cierto nivel, como todas las sustancias de este mundo, se volvía venenoso y provocaba una enfermedad que se llama fluorosis, exceso de flúor. Hay ciertas sustancias que si escasean nos causan daño, pero si las tenemos en exceso también nos causan daño. Si alguien ha sufrido una hipervitaminosis A, por ejemplo, recordará lo horroroso que es. La vitamina A se deposita en los tejidos adiposos y uno, por tratar de ser muy sano y tomar demasiada vitamina A, se puede pasar un muy mal rato. Bien, lo mismo pasa con un montón de sustancias. Entonces, como se descubrió que finalmente había un espacio de incidencia de 1 o 2 partes por millón de flúor en el agua que hacía que menor la incidencia de la caries, se propuso fluorinar el agua el agua potable de los Estados Unidos y así mejorar la higiene dental de la población. En ese momento aparece en escena la John Birch Society, la sociedad de John Birch. Es una sociedad ultraconservadora de los Estados Unidos que llegó a la conclusión, después de analizarlo cuidadosamente en su casa y sin hablar con nadie,
señores decidieron que la floración era una conspiración comunista para quitarle pureza a los fluidos corporales de los estadounidenses. Además de que era un tratamiento médico masivo que violaba los derechos individuales, porque el flúor, decidieron ellos, era un medicamento. Como podrán ver al principio, es simplemente un elemento de la naturaleza, no es un medicamento. En su lucha por el derecho a tener caries, la John Birch Society se inventó unos atroces daños causados por el flúor. Inventaron cifras, hicieron cuanto pudieron por asustar a la gente para que tuvieran miedo, mucho miedo, y para conseguir que la gente se fuera contra la fluoración. La John Birch Society, por cierto, que aún existe, que considera que John McCain es casi un rojo, sigue oponiéndose a la fluoración. En 1964, ya llegamos a los comunistas, ahora bajamos hacia allá, hacia donde está Peter Sellers con otro actor cuyo nombre no recuerdo. En 1964 la película Doctor Strangelove, traducida me parece que como Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, algo por el estilo, se burlaba abiertamente de este escándalo al utilizar la fluoración del agua como el motivo principal por el que Jack the Ripper, el hombre que porta el puro tipo Che Guevara ahí gigantesco, abrazando a un Peter Sellers horrorizado, él decide que están contaminando esos fluidos corporales y lanza el ataque nuclear contra los Estados Unidos. Pasados 40 años de niños sanos que han bebido agua fluorada sin que se acabe el mundo y sin que ningún crítico pueda demostrar que el flúor es peligroso a los niveles utilizados en el agua potable, 1 o 2 partes por millón, Joel Griffiths, en un artículo publicado en una revista especializada en espionaje, aseguró que la fluoración no era un complot comunista. No. Era un truco capitalista para vender el flúor sobrante de los procesos del aluminio. Y había sido, por lo tanto, no un complot del padrecito Joseph Stalin, sino de Alcoa, una empresa especialmente odiada en Estados Unidos por sus prácticas sindicales aterradoras. Si ustedes han visto algunas veces esos sujetos que iban a golpear a los sujetos pagados por la empresa para ir a golpear a los sindicalistas que estaban tratando de organizarse, eso pasaba mucho en la Ford y pasaba mucho en Alcoa. Entonces, este señor, Joel Griffiths, se lamentó de que la izquierda, que sería la enemiga natural del flúor, no me pregunten por qué, quedara fuera de la lucha. En ese momento entraron corriendo los conspiranoicos del otro lado del extremo político, y una cierta presunta izquierda poco avisada entronizó a Griffiths y se lanzó contra el complot capitalista del flúor. ¿A qué nivel? Al nivel de que en el año 2000 el candidato independiente a la presidencia estadounidense, Ralph Nader, hizo campaña contra el flúor en el agua de los Estados Unidos. Esta idea, obviamente, fue retomada por los conspiranoicos de la variedad local, de la floresta ya ibérica, y el conspiranoico freelance tinerfeño David Halen Campos, que es el señor amarillo que está a la derecha, es un error no hay mala leche de nuestra parte, simplemente es un error de la fotografía. David Halen aseguró que el flúor pues no es un complot comunista ni un truco capitalista, sino un sistema de control mental que sirve para controlar y amansar a la población. Asegura que se usó en los campos de concentración nazis, que siempre acojona. Lo usaron los nazis, malo. Y pues se llega a punto de decir que los nazis se lavaban los dientes. Se me hace que voy a dejar yo pongo en huelga el cepillo. Y se utilizó para reducir la violencia en el Ulster. Yo me imagino que con bastante malos resultados, por lo que recuerdo yo del Ulster, en tiempos de Margaret Thatcher. Bueno, todo lo cual es apasionante a no ser porque no tiene pruebas de nada de esto. Se le ocurrió en Tenerife, donde, por cierto, creo que el agua todavía no se fluoridifica. Pero esto no le preocupó nada a uno de los jefes de la conspiración, que es el que encontramos abajo a nuestra izquierda, frente al micrófono de su programa de televisión, don Bruno Cardeñosa Chao. Bruno le dio Paulo de inmediato a David Halen Campos para que vendiera más libros y asustara a más gente para lograr que los españoles se opongan a la fluoración y consigan su sagrado derecho a tener caries sin que estén jodiendo. Así, sin pruebas, se alimenta en España el falso debate de la fluoración. Resultado, esto es igual a más caries en los niños y más pasta para estos tíos. ¿Queda claro más o menos cómo funciona el negocio de la conspiración?
No es como el negocio de la adivinación, donde es uno por uno y la señora le tiene que contar una historia terrible a la otra señora que la va a visitar para zumbarle 30 euros. Esto es masivo, esto es la industrialización del embuste en gran nivel. Rápidamente, unas características de las teorías conspirativas. Tienen evidencias limitadas, parciales o circunstanciales, como hemos visto. Yo me acuerdo que en un momento dado, con los detalles más nimios, han llegado a reunir hasta 5 tiradores en el atentado a Kennedy. Que espero, por lo visto 4 eran malísimos tirando, porque si no lo hubieran dejado como una criba. Se refiere a asuntos de gran impacto histórico, relevancia emocional y atractivo para el público. Siempre son muy periodísticos, lo cual es raro, porque hay conspiraciones reales que no van tan lejos. Reduce fenómenos sociales de gran complejidad a simples acciones inmorales. Si algo sale mal, no es que la gente cometió un error, es que hay algunos villanos que están planeando que salgan mal las cosas. Todo. Personifica fenómenos sociales complejos como conspiradores individuales poderosos, y generalmente se basan en una cosa: si el conspiranoico cree que es imposible algo, decreta que es imposible. Es imposible que un grupo de musulmanes hubieran puesto las bombas en los trenes de cercanías en Madrid. ¿Por qué? Porque no me lo imagino. Ya, y el que tú no te imagines algo es prueba de que, aparte de que tu imaginación no te alimentaron cuando estabas en la escuela, chiquillo. Asigna talentos o recursos sobrenaturales a los conspiradores. Tienen disciplina, decisiones, tecnologías, visión psicológica, visión histórica, futuro, y lo que decíamos, todo el dinero que tienen los malos de los dibujos animados. Muchos pasos clave de sus argumentos dependen de razonamientos inductivos, no deductivos, por lo que son menos fiables. Sin ser forzosamente equivocados, la inducción tiene muchas más oportunidades de estar equivocada que la deducción. Apela al sentido común a falta de otras metodologías más fiables. Cuando todo falla, dice: pero ¿tú realmente crees que esto es así? Digo, es que lo que yo crea es irrelevante. Yo puedo creer que la ley de gravedad no existe, pero si me tiro de un 7º piso, la realidad me va a dar una educación en forma en breves segundos. Tiene falacias lógicas y metodológicas bien establecidas. Una de ellas, la que siempre pienso yo, es la falacia de la apelación al pueblo. Es que son los Estados Unidos, tienen que ser malos. Oye, chico, mira que sí se han portado muy mal, que han hecho guerras de rapiña, pero no todo es malo. No porque algo sea de Estados Unidos o de los nazis, ya es automáticamente malo. Y si es producida y distribuida por personas de fuera. Los conspiranoicos, como mencionamos, son anónimos, no son revisados por sus pares porque no tienen pares, hacen el negocio juntos. Y esto se ejemplifica muy bien en la teoría conspiratoria de la caída de las Torres Gemelas. Desde los primeros días se habló de la posibilidad de una demolición controlada. Era una idea bien atractiva, sobre todo porque cuando uno ve cómo se van cayendo las torres, revientan. Hay salidas de polvo 3 pisos abajo de donde están cayendo. 6 pisos abajo. Bien. Un ingeniero estructural le puede explicar a usted que como las columnas no están diseñadas para cargas dinámicas sino estáticas, es decir, cargas que no están en movimiento, lo que estamos viendo por arriba que ya se dio, no tiene nada, está provocando que abajo ya estén reventando las columnas. Y por lo tanto vemos el polvo del hormigón. No, lo que pasa es que fue una demolición controlada. Es decir, un grupo de unos 500 o 600 dinamiteros invisibles pusieron en 20 o 30 pisos de las 2 torres gemelas toneladas de explosivos en todas las columnas, pasaron kilómetros y kilómetros de cable invisible al punto donde se diseñó, donde se controló la explosión. La gente que entraba a trabajar a su oficina y de pronto veía explosivos en las columnas no notó nada raro. Y esto, pues hombre, no se hace en un día, esto es 1 o 2 semanitas de trabajo. Nadie le dijo a su jefe: oye, señores, ¿por qué están poniendo eso que parecen cargas de dinamita, ¿no? Esos cables que bajan, que son kilómetros y kilómetros de cables. No, eso sí es fácil de creer. Te lo digo yo, que no soy ingeniero, porque los ingenieros son parte de la conspiración. Están con ellos.
Ese es el argumento al pueblo más recurrente. Yo soy miembro de por lo menos 16 conspiraciones distintas a lo largo de los años. Cuando me he atrevido a decir que no hay pruebas de que los microondas de los teléfonos móviles causen ningún daño en la salud, me han dicho que soy parte de la conspiración de las compañías de telefonía móvil. A mí me tratan igual de mal que a todos ustedes, eso se los puedo asegurar. No me hacen ningún favor y por supuesto el cheque que la gente cree que me mandan no me ha llegado. He sido por supuesto siervo de la conspiración de las compañías petroleras al afirmar que la energía gratis no existe, que la cuarta ley de la termodinámica sigue funcionando, pero eso no parece impresionar tampoco a esos señores. La conspiración se centra en los sospechosos habituales. Con esto sí, son generalmente raciales, de clase, nacionales, etcétera. Son los malos del momento. Los judíos son malos desde la muerte de Cristo, entonces esos siempre son útiles. Para todo. Hay izquierda antisemita, derecha antisemita, centro antisemita. Han sido los grandes chivos expiatorios de la historia de la humanidad y ni modo. Pero también están los inmigrantes, las organizaciones con mala reputación como los templarios, los Illuminati, el gobierno de los Estados Unidos. Estaban pensando en él, ¿verdad? El gobierno de los Estados Unidos está incluido en ello. Pero cuando es multinacional la cosa se pone mucho mejor. Ustedes seguramente han oído hablar de el Hotel der Bilderberg, de la conspiración del Club Bilderberg, o es un sitio que está cerca de Anaheim en Holanda, es un sitio muy exclusivo, como se puede ver, la mayoría de nosotros no podemos pagar ni para pararnos enfrente. Un grupo de personas fueron capitaneadas por el polaco Josef Rettinger, un político polaco que fue uno de los fundadores del movimiento que creó la Unión Europea, un hombre que creía en la Unión Europea. Se preocupó por una cosa: Europa se estaba volviendo demasiado antiestadounidense, sobre todo después de la guerra, donde, hombre, alguna cosa se le debía, aunque menos de la que ellos dicen en sus películas, que la invasión a Normandía no la hizo solo John Wayne, que les juro que 4 de las playas eran de los británicos y una de las playas era de los australianos, pero bueno, esas son minucias históricas. Europa estaba siendo demasiado antiestadounidense y no debía hacerlo. Preocupado por esto, habló con gente de primeros ministros, reyes de países del norte, y decidió convocar un grupo de líderes políticos de Europa y Estados Unidos, 2 de cada país, uno de ellos liberal y el otro conservador, según lo que este señor pensara que era liberal y conservador, que probablemente no estaría de acuerdo conmigo, y reunirse para poder hablar abiertamente sin cámaras ni periodistas que estuvieran jorobando. Se reunieron en 1954, la cuestión parece que les funcionó, decidieron reunirse anualmente, se hizo un comité organizador y al frente de él han estado destacadas personalidades de la economía y la industria europeas. Cada año, siempre en un país distinto y cada 4 años en Estados Unidos, se reúne esta conferencia con invitados seleccionados por el comité. Algunos van varios años, otros van un solo año. Son presidentes, primeros ministros, encargados de los bancos centrales, expertos en defensa, directores de medios de comunicación, ministros de gobierno, figuras de la economía y las finanzas y estrategas políticos. Son personas poderosas, supondría uno. No, la lista no es secreta, esto es muy importante. Todos los años se publica la lista, son unos 130 invitados más o menos todos los años. No se reúnen a hablar de fútbol. Yo se los puedo decir, y eso que no he estado en ninguna reunión del Club Bilderberg, en ninguna conferencia Bilderberg. Se reúnen a hablar de situaciones internacionales con los problemas que siempre hay, problemas entre países, problemas entre corporaciones, deseos de influir más e influir menos. Por España, curiosamente, han estado invitados desde Joaquín Almunia hasta Esperanza Aguirre, don Manuel Fraga, Felipe González, Pedro Solves, Federico Trillo y desde 2004 José Luis Rodríguez Zapatero. A mí me llamó la atención que José María Aznar nunca lo invitaron. O sea, así como conspiración de la derecha sería malísima, sin él yo no me la imagino. Entonces a lo mejor es de la izquierda. Pero es que lo que se dice en realidad es que estos señores están promoviendo el nuevo orden mundial. Bueno, el nuevo orden mundial lo inventó esta señora, y la conspiración Bilderberg la inventó esta señora, que es lo más conservador de los... Fue la que se enojó hace poco porque no le daban suficiente libertad a Sarah Palin para decir la verdad de los conservadores.
O sea, para ella Sarah Palin es un ejemplo. Phyllis Schlafly, en 1964, cuando ya había 10 años de reuniones de la conferencia de Bilderberg, acusó a esta organización de ser una conspiración liberal y un tanto socialista para controlar las nominaciones republicanas en los Estados Unidos e impedir que los verdaderos conservadores y defensores de la derecha fueran elegidos candidatos por el Partido Republicano y poniendo así las bases para la instauración del comunismo en los Estados Unidos. Por supuesto, eso es lo que decía doña Phyllis Schlafly. La idea del nuevo orden mundial ha sido retomada por otros muchos. Le gusta a los ecologistas para decir que es un complot de las compañías de semillas. Les gusta mucho a ciertos sectores de la izquierda, más lo siento mucho, para decir que es la conspiración de la globalización. Es útil para un barrido, para un fregado, les sirve a todos, incluye a quienes ustedes quieran, los Illuminati, los judíos, los negros, los musulmanes, etcétera. Las teorías de la conspiración, sin embargo, no son, y ahí con esto quisiera yo terminar, aunque traigo material para parar un tren, no son inocentes. Puede parecer muy chistoso todo esto, pero una de las conspiraciones fue la de que arruinó la vida de muchos estadounidenses decentes, y entre ellos solo pongo a tres: Charles Chaplin, que bueno, era británico, pero hizo su carrera en Estados Unidos, un actor de gran nivel como Paul Robeson y Lillian Hellman, la extraordinaria dramaturga, destrozados por el temor delirante que está tan cerca del odio de Joseph McCarthy. Y no olvidemos, por supuesto, una de las teorías de la conspiración más delirantes, que es la de los protocolos de los sabios de Sion. Esta me divierte mucho porque se inicia con una novela de Eugenio Sue, El judío errante, en el cual el judío errante es un tío bueno que lucha contra los malvados jesuitas que quieren controlar el mundo. Esta idea es plagiada por Maurice Joly, que dice que luchan todos para evitar que Napoleón III se apodere del mundo, pero los trozos de la conspiración son iguales en uno que en otro, y fueron después tomados por un sector del zarismo soviético, del zarismo ruso, para crear los protocolos de los sabios de Sion. De hecho, uno puede tomar los libros del diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu y los protocolos y ver que los trozos coinciden. Vamos, es de una falsedad patente. Pero hoy en día, personas como Oriana Fallaci están diciendo que hay una conspiración secreta para unir Europa con los países árabes, islamizar Europa, crear Eurabia y enfrentar eso a los Estados Unidos y a los judíos. Y mientras tanto, en el lado de los árabes se dice que hay una conspiración y que los protocolos de los sabios de Sion son un fenómeno real. El pánico, el miedo, el terror, el temor nunca son inocentes. Y ante ellos solo se puede oponer el pensamiento crítico, ser lo suficientemente burlones cuando viene al caso, pero también recordar que el pánico, el miedo, el odio y la barbarie van siempre de la mano. Muchas gracias.